¿En serio? Señora mayor, vaya al tiroteo para principiantes. La voz del administrador golpeó la sala como un disparo de fogueo. Las risas resonaron como el eco de los disparos. Jóvenes corredores, con polos, una instructora con una postura perfecta, incluso el camarero del mostrador sonrió. Rosemary Jenkins se ajustó el pañuelo castaño, ocultó el temblor en sus dedos y avanzó hacia el sendero más alejado y mal iluminado. Nadie se movió para ayudar. El interminable «¿Cree que los objetivos son un montón de margaritas?» rompió el silencio. Ella no respondió. Ella se limitó a abrir el puño en el que yacía una vieja ficha de campo de tiro del ejército, desgastada hasta adquirir un brillo cobrizo. Un disparo. Es suficiente, pensó, recuperando el aliento, inhalando cada 4 latidos, exhalando cada 8. Detrás de ella ya se hacían apuestas sobre cuántos segundos duraría antes de salir de la habitación llorando. El administrador entregó el revólver viejo y rayado del club para los huéspedes sin equipo. Rosemary tomó el arma con tanto cuidado como si estuviera sosteniendo a un bebé y probó el cerrojo. Crujió. Alguien susurró: «Y tus dedos tiemblan». Ella oyó, pero no se inmutó. Miré hacia arriba. Había un tablero con registros colgado en la pared. Línea en negrita: récord del club. 47 puntos sobre 50, Laura Harper. Cerca de allí colgaba una fotografía del campeón. Una rubia con una sonrisa blanca como la nieve y un trofeo. Rosemary guardó la placa en su bolsillo y le dijo a una sola persona, a ella misma: «Me voy después del primer disparo». El ruido se apagó. Entró en la cabina, colocó el revólver sobre el mostrador y enderezó los hombros. El objetivo se movió suavemente hasta la distancia máxima. Alguien gritó: «Apuesto 50 a que falla». Ella miró sus manos, fibrosas y llenas de cicatrices, pero todavía obedientes. Un disparo. Susurró entre unos labios que nadie podía ver. El silencio regresó a la sala, tan denso que parecía que uno podía enterrar la frente en él. Temprano a la mañana siguiente, Rosemary estaba calentando un poco de harina de maíz en la estufa cuando la puerta principal crujió. La pequeña casa en el lado sur de la ciudad tenía olor a tocino frito y libros viejos, y rayas de sol se extendían sobre la mesa como una regla en un mapa. Mi sobrina, April, de 17 años, entró con zapatillas de deporte en sus pies descalzos, una mochila a su lado y los ojos rojos por el turno de noche en el supermercado. «Tía Ro, ¿saliste tan temprano otra vez?», preguntó al notar un abrigo viejo cubierto de polvo metálico del campo de tiro en una percha. Rosemary le entregó el cuenco y se encogió de hombros. «Salí a caminar. Se necesita movimiento para que las articulaciones no se oxiden». Ella no dijo que regresó con balas en el bolsillo. Después del desayuno, Rosemary salió al patio. Los anchos plátanos susurraban sobre las tumbas de los veteranos en el cementerio del otro lado de la calle. Ella caminaba lentamente apoyándose en su bastón. Un clavel blanco fresco yacía sobre la lápida de mármol de su marido. James Jenkins, sargento, cuerpo de marines. «Jay», oí risas otra vez. Dijo en voz baja: «No es tuyo». Extraño, un lejano bajo de recuerdo brilló en mis oídos. «Rose, déjalos reír cuando escuchen el cronómetro». Sacó una ficha de su bolsillo y pasó el dedo sobre los números 0.55 segundos. Una vez sirvieron juntos en una base remota en Alabama, donde la joven Rosemary enseñó a los reclutas a escuchar sus corazones, no los latidos del objetivo. Pero ese mundo terminó un día. Un destello, un rebote, un fragmento de metal que le atravesó el hombro y la corta frase del comandante: «Ciudadano». La herida sanó, pero el orgullo no. Escondió el rifle M4 en un estuche, lo empujó debajo de la cama y prometió no volver a disparar nunca más. Las décadas fueron seguidas por trabajos tranquilos: costurera, bibliotecaria, cocinera en el comedor del colegio. Todas las noches sacaba la caja de medallas, pero cubría el cristal con un pañuelo negro. Hoy me quitaron la bufanda. En cambio, había un cuaderno hecho jirones sobre la mesa. En la primera página, en negrita: programa de devolución, semana 1, estiramiento, descenso en seco, más 10 segundos a cada ejercicio debido a la edad. Tachó las líneas con un lápiz, marcando el final del día.
disparar a una vasija de barro detrás del granero. El granero olía a aceite de máquina y a madera ácida de cajas viejas. En la esquina, debajo de una lona, descansaba un rifle M4. Rosemary quitó la lona y pasó la mano por el tronco. El metal estaba frío, pero no hostil. Sus dedos recordaban cada muesca. Desmontó el arma, lubricó el cerrojo y comprobó la mira. La cicatriz en su hombro comenzó a dolerle levemente, pero ella simplemente la vendó con una vieja bufanda militar. La última anotación en el cuaderno: no intentes recuperar tu yo de 20 años. Crea una nueva versión. Mientras estaba probando el tope, escuchó pasos. Abril miró en ¿Es este tu hobby? Rosemary se quedó paralizada y luego respondió suavemente: es un deber. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. La muchacha, sin entender, asintió y se fue. Rosemary cerró las puertas del granero, levantó el rifle y sin apuntar, apretó el gatillo. El gatillo hizo clic seco. Un minuto después lanzó una lata oxidada al aire y con medio giro disparó contra ella la única munición de fogueo que tenía a mano. La lata explotó en chispas de óxido. Rosemary se permitió una pequeña sonrisa, pero el miedo se agitó en su pecho. ¿Sería capaz de soportar un disparo real? El sol se ponía tras los tejados, proyectando largas sombras, y ella seguía allí, inhalando el olor a pólvora, como el aroma de un hogar olvidado. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio y el refrigerador hizo clic, Rosemary salió al patio. La luna colgaba en el cielo como una fina cuchilla, y cada sombra parecía haber sido cortada con un cuchillo. Abrió un viejo garaje donde se encontraba un escudo balístico casero hecho de madera contrachapada. Sobre el suelo de cemento había círculos de tiza que marcaban distancias: 10, 20, 30 yardas. Las rodillas le dolían como bisagras oxidadas, pero se sentó en una de ellas con suavidad, como si el tiempo les hubiera devuelto la flexibilidad. Gatillo seco. 10 series de 5 clics. Inhalar al contar hasta 4, exhalar al contar hasta 6. El sudor corría por las arrugas como ríos por viejos canales. A los 45 minutos podía oír su propio pulso como un tambor. En ese momento, una escoba crujió detrás de la puerta. Entra Tyler Brown, el hijo de 18 años del vecino, sí que trabaja a tiempo parcial como conserje. Se quedó congelado cuando vio el rifle. Yo quería devolver el rastrillo, señora. No te conocía. Tragó saliva. ¿Para qué estoy entrenando?, preguntó sin darse la vuelta. Él asintió y luego, como si se estuviera recomponiendo, preguntó: ¿en realidad serviste? Mi madre tenía un corazón púrpura colgando de su cuello, pero no quería hablar de ello. Yo serví, dijo brevemente. Tyler dejó el rastrillo y se acercó. La mirada está desplazada un par de grados. ¿Ves las virutas en el anillo? Rosemary bajó el rifle, entrecerrando los ojos. En efecto, las astillas habían formado una pequeña cuña. Tiene buen ojo, admitió. ¿Me ayudarás? Pasaron 2 horas haciendo trasteos en el garaje, sustituyendo el cristal roto de la mira por un trozo de una lente vieja, lubricando la bisagra e instalando un tope casero a partir de una cadena de bicicleta. Cuando Rosemary tomó las armas de nuevo, el equilibrio cambió, más ligero, más voluntarioso. Ella levantó el barril, pero su visión vaciló. La edad no me dejó oír. Tyler levantó una linterna destartalada, iluminando el objetivo. «Dime cuándo inhalar y cuándo exhalar», preguntó. «Al exhalar», respondió ella. «Hacer clic». La bala atravesó la madera contrachapada, dejando un óvalo de geometría perfecta. «Hermoso», susurró Tyler. «Solo una prueba de observación, nada más». Suspiró y se tambaleó. El dolor en su hombro se encendió como una antorcha roja. «Necesitas hielo», dijo el chico. «Y una venda de compresión». Rosemary le restó importancia. «Necesito 1 hora de dormir y una segunda dosis». Pero después de 10 minutos resultó que la lente estaba cubierta por una microfisura. La imagen temblaba como si estuviera en calor. Tyler sugirió reemplazar la mira con un colimador normal, pero no encajaba en la montura. Un error podría haber arruinado los planes. Rosemary cerró los ojos, recordando el entrenamiento que había hecho 40 años atrás, disparar de oído cuando el humo oscurecía el objetivo.
Dame la tiza. Dibujó un punto en la madera contrachapada. Se alejó 20 pasos y disparó a ciegas, contando los segundos desde el aplauso hasta el eco. La bala entró a 5 pulgadas del punto. Demasiado lejos, murmuró, pero lo suficientemente lejos para regresar. A las 3 de la mañana, cuando Tyler cerró el garaje, Rosemary ya tenía una impresión en sus manos, un formulario de inscripción para el Silver Ridge Open. En la parte inferior aparece la firma de la persona responsable, Laura Harper. Rosemary pasó el dedo sobre el nombre, como borrándolo, y escribió encima con lápiz. Un disparo convertirá el nombre en un eco. Tyler se quedó congelado en la puerta mientras se despedía. No quiero entrometerme, señora, pero si necesita munición de punta hueca del calibre .45, a mi tío le quedó una caja de la feria. Rosemary lo miró con sorpresa por primera vez esa noche. Tráelo mañana, yo pagaré. No es necesario, se sonrojó. Simplemente no dejes que piensen que estás solo. Ella respondió con una mirada tan amarga como un café fuerte. Recuerda, en el campo de tiro siempre estás solo. Pero si hay ojos honestos cerca, tienes una oportunidad. Después de que él se fue, ella pasó su dedo por el frío metal del barril. El primer entrenamiento demostró que la fuerza está ahí. La precisión es solo cuestión de tiempo. Ella hizo un nuevo horario. Día 2, estiramiento de la articulación del hombro. Día 3, 5 series de 10 disparos a 20 yardas. Día 4, luchando contra el viento, aprendiendo a escuchar las hojas. Cada entrada iba acompañada de un asterisco. El dolor es aceptable, la lesión no. El tic-tac del reloj en la pared era como la lluvia de marzo sobre una lata. A las 4 apagó la linterna y volvió a oír la voz interior de su marido. Rose, teníamos un lema. Ninguna bala, ningún prejuicio puede desviar la puntería. Se quedó dormida en un viejo colchón de camping en el garaje, agarrando su cuaderno con fuerza, como un soldado agarra una carta de su casa. Una semana después, apoyando su bastón en los escalones crujientes del Silver Ridge Club, Rosemary olió a pulimento, a tabaco caro y un toque de desdén. Escudos de bronce con nombres de hombres colgaban de las paredes y el resplandor de las lámparas jugaba sobre el dorado, como si rieran. El mostrador de inscripción estaba abarrotado de participantes, hombres esbeltos de 40 años con chalecos de marca, unas cuantas atletas jóvenes y Laura Harper en el centro, como una reina en un partido de tiro. Rosemary Jenkins, volvió a preguntar el administrador, como si releyera un trozo de periódico. Edad 67, el papel se arrugó y debajo de él apareció una mirada llena de duda. Las reglas lo permiten, respondió Rosemary con calma. Traje un certificado médico. Entre risas en la cola, le dieron una placa de plástico con el número 39 y la enviaron a una taquilla más alejada donde se guardaban los revólveres de bolsillo auxiliares. Mientras preparaba su equipo, notó que el rifle era extrañamente pesado. La duda cruzó mi cerebro. El cerrojo era difícil de abrir y el seguro estaba doblado. Ella desatornilló el perno. Alguien había metido un puñado de virutas de metal dentro. Una carcajada se escuchó desde la cabaña contigua. 2 hombres pusieron en marcha sus cronómetros, bromeando que le darían ventaja a la anciana. Rosemary quitó las virutas, pero en el esfuerzo se dislocó el dedo. El dolor le apuñaló el nervio, pero ella no emitió ningún sonido. Laura caminó a través de la habitación, pisando suavemente sus talones. Ella se detuvo, mirando el arma. No me gusta que en mi club se utilicen antigüedades. No me gusta que la gente subestime las antigüedades, respondió Rosemary, apretando los dientes. Harper sonrió como una camarera ante la cuenta y le susurró al gerente. 1 minuto después, anunciaron que de 40 participantes, 32 avanzarían al torneo, el resto permanecerían como observadores debido al reglamento. Hubo una ronda extra de selección, un disparo a un objetivo de acero. A Rosemary la pusieron última en la fila, accidentalmente. El tiempo se arrastraba como una cuerda empapada. Sintió que su dedo se hinchaba.
Finalmente, en el estrado se iluminó el número 31, la última posición. Solo quedaba un participante antes que ella. Su bala dio en el objetivo, dejando una abolladura justo en el centro. La gente aplaudió, pensando que el torneo estaba completo. «Queda un asiento libre», escuchó decir al delgado camarero locutor. Instante. Ella levantó el rifle sin dejar que su codo temblara. El dolor le punzó en el hombro, pero cerca de allí había un hombre corpulento, de pelo gris, con una chaqueta gastada. Un ex campeón de tiro de club de hacía 20 años, Jackson Moyes. Él la miró en silencio, como si estuviera probando su postura. Romero concentrado. Inhalar durante 4 tiempos, exhalar durante 8. Exactamente en medio de la exhalación, el percutor hizo clic. El acero estaba iluminado por focos, un agujero redondo y liso justo encima del centro. La sala quedó en silencio y entonces alguien dijo: «No puede ser». El árbitro anunció: «Se queda en el partido». Laura Harper se ajustó el broche. «Los perros viejos pueden hacer trucos extraños. Veamos cuánto tiempo». En el pasillo, Jackson captó la mirada de Rosemary y asintió brevemente. No son palabras de apoyo, solo reconocimiento. Al anochecer revisó el rifle. Había aparecido una nueva abolladura en la culata, como si alguien lo hubiera golpeado deliberadamente. No había ninguna duda. Alguien del personal quería destrozarla antes de que rompiera el récord. Rosemary envolvió la culata de la pistola con cinta adhesiva, calmando sus propios nervios. La observadora en Jackson permaneció en las sombras, pero sintió que ya no estaba completamente sola en ese campo. Tras la selección, le dieron un cronograma. Calificación en 3 días. Ella regresó a casa en el autobús con su pistola en su estuche, escuchando a los adolescentes en el asiento trasero discutir sobre baloncesto. Nadie prestó atención a la mujer de cabello gris cuyo hombro sangraba a través del vendaje. En la ventana aparecieron carteles de comida rápida, pero lo único que vio fue el objetivo, el número 48 en el tablero de récords. 48. Y el silencio de los burladores se convertirá en un eco de respeto. Al día siguiente, Tyler llegó con una caja de cartuchos y un termo de caldo de pollo. Rosemary lo recibió en el granero, donde el aire estaba cargado de aceite de máquina. «El torneo es en 3 días», dijo rasgando el celofán. «¿Lo lograrás?». El chico se puso cauteloso. «No tengo elección». Ella estableció un nuevo objetivo, un trozo del capó de un automóvil con la pintura descascarada, pero el metal en pie. El tiroteo comenzó al amanecer, mientras los pájaros todavía discutían por los lugares en los cables. El primer disparo impactó sordamente en el acero. La bala dejó una abolladura y el humo se elevó sobre la hierba. Tyler llevaba un registro de sus hits. 10 yardas, 9 pulgadas por encima del centro. Una distancia de 20 yardas son 6 pulgadas. Rosemary frunció el ceño. La propagación estaba creciendo. Ella bajó el rifle, sacó un viejo pañuelo militar y se lo ató alrededor de los ojos. «Los pensamientos me hacen temblar las manos», explicó. «Sin ojos se escucha el corazón. Inhalar, exhalar». Aplaudir, sonar, Tyler jadeó. Un golpe al centro, ciego. «¿Cómo?». «El corazón sabe el camino», respondió ella. Sin embargo, la siguiente prueba la desvió del camino. La barra de puntería se soltó, el rifle pateó con más fuerza y su dedo se hinchó. A la hora del almuerzo hicieron una parada para descansar. Caldo con galletas saladas. El viento mecía la hierba, como si contara los golpes del tiempo. Tyler le entregó una almohadilla para el trasero hecha en casa, de un viejo guante de softball. Suavizará el retroceso. Ella asintió agradecida. En ese momento, una camioneta oxidada se detuvo frente a la puerta. Jackson Moyes salió de la cabina. «Escuché que alguien decidió darle un vuelco a la historia del club». Se rió entre dientes, pero había hielo en sus ojos. Rosemary se puso de pie, sintiendo un crujido en la rodilla. «No estoy pidiéndoles lecciones, y no lo estoy sugiriendo, pero quiero ver qué queda de la escuela de marines». Colocó un viejo rifle Garand sobre el capó y sonrió. 5 disparos, viento en contra. El perdedor escucha al ganador. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Un desafío, no una burla. Tyler colocó 2 latas de refresco a 40 yardas de distancia y les ató una cinta para protegerlas del viento. Jackson disparó primero.
3 latas se abrieron, una falló por poco y la quinta falló por 1 pulgada. Rosemary se puso de pie. La cinta revoloteaba mostrando ráfagas. Cada movimiento le provocaba dolor en el hombro, pero el pañuelo estaba en su bolsillo. Se lo puso y lo inhaló. 5 aplausos, 5 campanas. Tyler se apresuró a comprobarlo. Todas las latas estaban perforadas en el centro. El anciano exhaló. Diableza. Está bien, estoy escuchando. Ella se quitó la venda. Nada de alto secreto. Respira lentamente y confía en el silencio. Jackson asintió, pero una sonrisa respetuosa brilló en las sombras de su gorra. La conversación giró hacia el tema de negocios. Dijo que una vez se había introducido una laguna en los estatutos del club. Cualquier participante en la gira que no hubiera pasado la selección principal podría desafiar al campeón en un golden shot adicional. Solo necesitas obtener el puntaje mínimo para calificar y encontrar un testigo del consejo. Golpeó con el dedo su gorra de béisbol. Estoy en el consejo. Al anochecer, Rosemary estaba completando la última línea de su cuaderno. La clasificación es un medio. El objetivo es el golpe de oro. Tyler le entregó una caja de balas con las palabras «una oportunidad» escritas en ellas con marcador. «No hay presión, señora», se rió entre dientes. Ella respondió seriamente, «La presión convierte el carbón en diamante. Creo que estoy listo para brillar». Al anochecer, mientras los 3 recogían los casquillos, un coche de policía cruzó la calle para comprobar si había ruido. El oficial salió y reconoció a Rosemary. «Señora Jenkins, eres la enfermera que me puso la vacuna hace 10 años». Ella asintió. «No sabía que estabas disparando ahora». La respuesta sonó firme. «Siempre he disparado». Simplemente no estabas mirando. El policía dio un paso atrás, silbando sorprendido. «Buena suerte en el torneo, señora. La ciudad apoya a los suyos». Sus palabras calentaron el aire fresco. Rosemary se dio cuenta de que había más observadores que burladores. La noche ocultó la sonrisa que nació en su rostro. La jornada de clasificación empezó con lluvia, como si el cielo quisiera nublar la vista de todos. Rosemary entró al club con un bastón, el cual le fue retirado inmediatamente bajo el pretexto de normas de seguridad. El zumbido de voces, el olor a gamuza mojada y café. En el marcador, su número es el 39, al final de la lista. Tyler, disfrazado de voluntario, se acercó a ella y le colocó una compresa tibia en el dedo. «Aprieta mientras esperas», susurró. Los participantes estaban en la línea de fuego como si fueran vitrinas, auriculares chapados en oro, chaquetas de marca, fundas de cartuchos personalizadas. Rosemary se destacó con un sencillo suéter gris y una bufanda atada sobre su oreja, donde todavía le dolía la cicatriz. El juez anunció: 2 series, 10 tiros cada una, puntuación máxima 100. Escuchó el silbido de las balas de los otros tiradores y contó: 1, 2, 3, anotando dónde caían los tiros de sus oponentes. Laura Harper compitió en 6º lugar. La sala quedó en silencio. Su rifle Walter brillaba con cromo y los disparos eran como un reloj, 10 de 10 en el centro. 99 puntos, aplausos, susurros, gran forma hoy. En el número 39, el público estaba cansado y comenzó a hablar. Cuando su nombre apareció en el tablero, alguien aplaudió débilmente. Rosemary estaba de pie en el mostrador. La lluvia había parado, pero el viento soplaba a través de las ventilaciones. Ella se quitó la manopla, el dedo parecía a su lado, pero se movía. Primer disparo, 8 puntos, justo a la izquierda del centro. Risas en la última fila. El segundo tiene 9 años, el tercero y el cuarto están ambos entre los 10 primeros. La sala quedó en silencio. Quinto, 10 otra vez. Al finalizar la serie, el marcador marcaba 47. La segunda serie empezó nerviosa. El 6º disparo entró en el 8º. Rosemary inhaló mientras sentía que el vendaje de su hombro se apretaba. 7º, 9. 8º, 10, 9º, 10. Quedaba un disparo. Recordó el susurro de su marido en el cementerio. Una bala vuela más rápido que el prejuicio. Disparo. El marcador marcaba 10. La puntuación total es 94. Esto fue suficiente para alcanzar el umbral mínimo de 85 y entrar en los cuartos de final. El público empezó a hacer ruido. «Accidente. El viento nos trajo allí».
pero en la sección de jueces hubo una disputa. El diámetro del quinto golpe era cuestionable. ¿Había impactado en el 10 o en el 9? Laura se acercó sonriendo. Déjala 9. De todos modos, no llegará más lejos. Los jueces dudaron. Entonces Jackson Moise se puso de pie y mostró su identificación del consejo. Os recuerdo, en caso de un impacto en el límite, un tiro adicional decide. El ojo de Harper se crispó, pero las reglas son reglas. Llamaron a Rosemary nuevamente a la línea. Un disparo lo decidió todo. Ella levantó el rifle, pero un nuevo rasguño apareció en el cañón. Alguien le pasó una limas y dañó el revestimiento. Un disparo es el sonido del vacío. La bala fue al borde derecho del objetivo. 7. La multitud empezó a zumbar. El juez declaró, no pasa. Sin embargo, Moise hizo un gesto con la mano. De acuerdo con el párrafo 16b, el participante tiene derecho a protestar en caso de detección de influencia externa en el arma. Mostró un rasguño reciente. Harper gritó, es solo desgaste. Pero cuando el armero revisó el rifle, encontró virutas de metal cerca de la salida de gas. La protesta fue aceptada y nos dieron una nueva oportunidad con el rifle del club. Rosemary sintió el frío del arma desconocida, pero apuntó. Disparo, 10. Llegó a los cuartos de final con una ventaja mínima, pero el ambiente en la sala ya había cambiado. La gente susurraba, ella no se rinde. Al salir cogiendo el bastón casi se cae del dolor. Tyler contestó, mañana es día de descanso, pasado mañana es la semifinal. Recordó, ella susurró, no, mañana es el Golden Shot. Vamos a negociar con su orgullo. Esa noche escribió una breve carta a Laura Harper. El récord lo tiene el miedo, y el miedo se disuelve con el sonido de un disparo. Ella no envió la carta, solo arrugó el trozo de papel y lo puso debajo de su almohada. Munición para dormir. El campo de tiro del estadio Silver Ridge se llenó de gente como una taza de té con una tormenta eléctrica. El Golden Shot fue colocado antes de las semifinales, como un diente postizo para la actuación. Laura Harper aceptó el desafío en medio de una ráfaga de flashes, de cámaras, de reporteros de periódicos locales. El duelo se desarrolló en un escenario muy complejo. 100 bolas de jardín, de 2 pulgadas de diámetro, estaban suspendidas en un patrón de tablero de ajedrez a una distancia de 40 yardas. Era necesario derribar el máximo posible en un minuto, pero la bola final, la número 100, una bola de cerámica situada en el centro, se consideraba la corona y otorgaba el doble de puntos. El derecho a disparar el primer tiro le correspondió a Rosemary, como la parte que dio el primer paso. Los tiradores estaban de pie en una plataforma separada de los espectadores por una pared de cristal. Tyler se agarró a la barandilla y, para sorpresa de todos, April estaba de pie junto a él, después de haber faltado a la escuela para ver el momento. Rosemary sintió su mirada y de repente se dio cuenta. La victoria no era un récord, sino la prueba de que el pasado podía dar lugar al futuro. La voz del locutor, la cuenta hasta 3 y el silencio, como si el campo de tiro se hubiera convertido en un desierto. Le dolía el hombro como si le hubieran golpeado con un martillo, pero obligó a los músculos a obedecer. La primera bola estalló como una pompa de jabón. La segunda, la tercera, la cuarta, cada bala nos hacía perder segundos. En 35 segundos se habían derribado 20 pelotas. El público, acostumbrado a los disparos rápidos de Laura, estaba perplejo. ¿Por qué estaba perdiendo el tiempo? Pero Rosemary vio una corriente de viento que hacía oscilar las bolas a lo largo de una trayectoria determinada y esperó a que la fila de las centrales se alineara. Después de 45 segundos, derribó a 10 más en 5 disparos, utilizando rebotes en postes de metal, un rugido de sorpresa. A los 50 segundos quedaban 7 disparos directos a la bola de cerámica. La bala número 54 pasó deslizándose, cortando el aire. En la sala se oyó un grito, ¡hora! 55 segundos después, la bala impactó en la cadena, provocando que la bola central oscilara. 57º. Otro golpe, la pelota se quedó congelada casi inmóvil. 58º. Exhalación, 3 latidos. 59º. Levantó el cañón al inhalar.
60º disparo. La bala atravesó la cerámica como si se tratara de una oración. El polvo blanco explotó como fuegos artificiales. Señal del temporizador. Fin de su ronda de 1 minuto. Los jueces registraron 47 bolas y una corona. Entre el público se produjo un revuelo, exactamente el mismo que el récord actual del club en puntos establecido por Laura, pero ella estaba disparando con bolas de mayor diámetro, sin el bono superior. Ahora es el turno de Harper. Salió como si estuviera en un podio. Su sonrisa era como un cartel y el cañón de la Walter brillaba. Derribó a los primeros 10 con 3 disparos, recarga de alta velocidad. La gente se quedó sin aliento. 20 bolas desaparecieron antes del 30º. Pero el viento aumentó y las bolas comenzaron a chocar caóticamente, cambiando su trayectoria. Laura aumentó el ritmo, golpeando casi a ciegas. Las balas volaron como granizo, pero fallaron. 51º segundo, 39 bolas, 56, 43... El 60 es 45, pero la bola de cerámica permanece intacta. La señal sonó. La multitud se quedó congelada. ¿Empate? El juez anunció, según las reglas, si el marcador está empatado, la decisión es si se golpea la corona, Rosemary Jenkins gana. La sala estalló. Susurros, silbidos, alguien aplaudió, alguien gritó, ¡venganza! Laura intentó argumentar. La pelota se movía por el viento, eso es injusto. Pero incluso su equipo lo admitió. Ella falló. Jackson Moise subió a la plataforma. El resultado se registra en el libro de récords. ¡Felicidades! Rosemary asintió y de repente sintió el retroceso de todos los disparos, golpeando su hombro a la vez. Ella cayó de rodillas. Tyler corrió y la agarró del codo. Los médicos lo comprobaron. La antigua cicatriz se había agrietado, pero no había peligro. Rosemary se puso de pie por sí sola ante el sonido del público. De repente se dio cuenta en la última fila al administrador común y corriente que había estado riendo el primer día. Su cara estaba roja. Ella levantó la mano. Gracias por la cálida bienvenida. Me mantuvo alerta. Las risas en la sala se fueron apagando y dando paso a los aplausos. La jueza sacó una tablilla. Necesitaba firmar oficialmente el acta. Rosemary firmó con firmeza, apenas temblando. Luego se volvió hacia Tyler y April. Es hora de guardar los objetivos, dijo y bromeó. Demasiados agujeros, corriente de aire. Laura estaba parada cerca, sujetando el rifle por el cañón. Los labios se mueven, pero no salen palabras. Rosemary extendió su mano. Nos vemos en la próxima frontera. Harper asintió sin levantar la vista. Me enseñaste hace 9 años en el entrenamiento militar. Me olvidé de la disciplina. Ahora lo recuerdo. Esta confesión me produjo un ligero escalofrío. Otra sombra del pasado había encontrado la luz. Las espectadoras, colegialas del club de tiro, se tomaron selfies en recuerdo, pero no había cámaras. El club las prohibió. Pero sus rostros brillaban con inspiración. Rosemary miró el tablero. Récord, 47 más la corona. Tiempo, 60 segundos. Su nombre ya ha sido introducido bajo esta línea. Sintió como si le hubieran quitado 1000 candados invisibles. En ese momento comenzó a tocar la banda de metales de la Cámara de Veteranos, invitada a abrir las semifinales. Las trompetas latían en su corazón como una marcha, y ella permaneció de pie en la plataforma, permitiéndose sonreír. Un hombre de cabello gris con traje formal, el presidente del sindicato de tiro de la ciudad, el señor Howard, se le acercó. Señora Jenkins, la Junta quisiera ofrecerle el puesto de entrenadora del programa juvenil. Ella no respondió de inmediato. Ella miró a April, a Tyler, a la molesta, pero firme Laura. Primero el final, dijo. Hablamos más tarde. El público aplaudió, pensando que bromeaba, pero ella hablaba en serio. Se avecinaban las semifinales y la final del torneo oficial, y ella no iba a parar. Entre bastidores, se permitió un momento de paz, apoyando la frente contra la fría pared. Jay, lo logramos, le susurró al marido que llevaba en el corazón. La final del torneo se celebró el domingo bajo un cielo despejado, como si el propio tiempo hubiera decidido premiar la paciencia. Rosemary fue de pie al campo de tiro sin bastón. Tyler le había hecho un soporte de carbono ligero, pero lo dejó en el vestuario. Sus piernas temblaban, pero su rostro permanecía en paz, como tallado en cedro.
Pasó con confianza a las semifinales y en la final se topó con un joven latinoamericano, Julián Ramos, ex campeón universitario. Julián la saludó con un gesto respetuoso de su rifle. Él fue el único que no se rió el primer día. El duelo se prolongó hasta 50 puntos a distancia variable. Rosemary disparó lentamente, pero cada impacto fue seguido por un destello de números en el marcador. Al final del 10º disparo, el marcador era 49-49. Quedaba un objetivo, reducido a la mitad. Los organizadores propusieron un sorteo para el derecho a disparar el primer tiro. La moneda cae, Julián dispara, inhaló y disparó 9. El público contuvo la respiración. Rosemary levantó el rifle y en ese momento se le encogió el estómago. Su mano se entumeció. Se quedó congelada al recordar el entrenamiento con los ojos vendados. «Disparo, 10». Sonó el pitido final y las gradas estallaron. Julián le estrechó la mano. «Solo tengo 23 años. Tendré una revancha». «Estoy esperando», respondió ella. Fue declarada ganadora general del torneo. En la ceremonia de entrega de premios, el presidente del sindicato sacó una caja de madera pulida. Dentro había un nuevo telescopio y un cartel que decía «Entrenador de programa de precisión ilimitado». Rosemary tomó el premio y se lo entregó a Tyler sin abrirlo. «El primer entrenamiento es el lunes», dijo. Howard asintió. Así será. El consejo también votó para otorgarle el título de miembro honorario. Los aplausos se dispararon, pero Rosemary solo escuchó los susurros del recuerdo, las voces de quienes la llamaban fuera de lugar. Salió hacia la línea de tiro, donde la esperaban las colegialas del club. Una niña de unos 10 años mostró una carabina de madera de juguete. ¿Me enseñarías a sujetarlo correctamente? Rosemary cayó sobre una rodilla. El dolor le contorsionó el rostro, pero le sonrió al niño. Bajó las manos, mostró el apoyo y la posición del hombro. «Verás», dijo, «la precisión empieza en los pies, pero vive en el corazón. Escucha a tu corazón». Abril estaba cerca, quitándose la chaqueta. «Tía Ro, creo que me uniré a tu programa». Rosemary le tocó el hombro. «Seré estricto». «Lo sé», sonrió la niña. Laura Harper fue la última en llegar, sin fusil pero con una caja de municiones. «Quiero donar esto a tu escuela», dijo. Rosemary tomó la caja y asintió. «Hay una lección escondida en cada derrota, Laura. Solo hay que disparar en el momento justo para sacarlo». Harper se enderezó. «Espero estudiar con otros». «Las puertas están abiertas», respondió Rosemary. El sol se ponía en el horizonte y su reflejo jugaba sobre los objetivos. Tyler instaló una nueva placa con el récord y colocó encima la placa de identificación del perro de Jenkins, que Rosemary le había regalado. «Deja que te lo recuerde», dijo. Ella miró la línea del horizonte, donde los tejados de las casas se fundían con el cielo, y dijo en voz baja: «La perfección no tiene fecha de caducidad. Todo lo que necesita es un gol». El viento recogió sus palabras, llevándoselas como el humo después de un disparo. Los músicos regresaron a la sala tocando blues veterano, espeso como la melaza, pero con un agudo acorde de esperanza. Un reportero de un periódico local se abrió paso entre la multitud, pero respondió brevemente a las preguntas sobre la fama de Rosemary. «La gloria es un eco. La voz que viene primero es importante». Él preguntó: «¿Cuál es la próxima frontera?» Ella miró a los jóvenes tiradores. «Nivelar el campo para que la línea de salida sea la misma para todos, sin importar el color de piel o el número de velas en el pastel». El periodista lo anotó y por primera vez no había sensación en su mirada, salvo respeto. Los veteranos del club, que anteriormente apenas le habían saludado con la cabeza, ahora se acercaron para estrecharle la mano. Algunas de sus manos temblaban tanto como ella cuando disparó aquella noche lejana en Alabama. El policía, el mismo que solía acudir a la estación para vacunar, subió al escenario. El ayuntamiento quiere condecorarle con una insignia de valor cívico. Le prendió una pequeña estrella plateada en la solapa. «Espero que no se disloque el hombro», bromeó. «Mis puntos son fuertes», respondió ella. La risa pasó como una ola cálida. Abril trajo un termo de cacao, y cuando se lo entregó a su tía, la gente se agolpaba a su alrededor para firmar no fotografías, sino programas para la escuela que el consejo había prometido financiar. La campana de la iglesia sonó las 6 de la tarde. El campo de tiro estaba vacío, pero en la línea del fondo quedaba un objetivo, casi completamente destruido.
Rosemary se acercó a ella, arrancó el papel y lo dobló como una carta. Tyler se sorprendió. «¿Por qué necesitas un objetivo maltratado?» «Para colgarlos sobre la cama», respondió ella. Recordatorio: cuando el mundo está lleno de agujeros, siempre puedes llenarlos con precisión. Salieron por la puerta. El aire olía a hojas de otoño y virutas de metal. Pero ahora el olor no era una amenaza, sino la promesa de trabajo. Al anochecer, destellaron los faros. Un vecino traía heno para el caballo en una camioneta y al verlos gritó: «¡Poseedor del récord!». Respeto. El viaje de regreso fue corto, pero a Rosemary le pareció como si hubiera recorrido una era entera. Abril se detuvo en el umbral. «Tía, ¿por qué continúas cuando podrías estar descansando?». «Porque en algún lugar hay una chica a la que le dirán: estás perdida. Quiero que ella tenga una oportunidad que les haga cambiar de opinión». Abril la abrazó sin contener las lágrimas. Encendieron una lámpara en la sala. Rosemary sacó el rifle de su estuche, quitó el cerrojo y se lo entregó a su sobrina. «Desmóntalo», dijo. «Primero aprende a respetar los detalles, luego el sonido del disparo». Había un calendario andrajoso colgado junto a la ventana. Señaló la fecha. «El programa comienza». Las gotas de lluvia golpeaban el cristal como un aplauso silencioso. Cerró los ojos, oyó el ruido lejano de las gradas, el latido de un corazón, el golpe de un cerrojo, el susurro de su marido. Y todo ello se unió en una frase con la que convivió durante muchos años: la perfección no tiene fechas de caducidad. Solo necesita una meta. Ella lo repitió en voz alta y April hizo lo mismo. Y Tyler hizo lo mismo hasta que las palabras se convirtieron en un juramento. Fuera de los muros de la casa el mundo atronaba. Alguien reía, alguien discutía, los neumáticos crujían sobre el asfalto mojado. Pero en esta sala nació la precisión, no solo la precisión balística, sino la precisión del respeto, la precisión de la igualdad, la precisión de la esperanza